para los que tuvimos la oportunidad de tener una vida deportiva, una vida académica y hoy una vida directiva, sabemos que el deporte marcó en nuestras vidas lo mejor, marcó la oportunidad de conocer las personas con las que nos rodean, marcó la oportunidad de compartir con los amigos que teníamos los mismos principios, una vida sana. Hoy el deporte en el mundo se ve como una estrategia de formación, como una estrategia válida de poder fortalecer los valores de las sociedades modernas, los valores de la convivencia, del respeto. Y por lo tanto Colombia espera que los juegos universitarios sean unos juegos diferentes, sean los juegos de los universitarios colombianos. No todos los colombianos tienen la oportunidad de ser universitarios, todavía estamos en esa tarea. Desde llegar hace unos años a pensar que la educación primaria y secundaria fuera gratuita en el país tal vez era algo muy lejano, que cuando uno participaba en algunos foros uno decía otra cosa más, que van a llegar a la educación gratuita. Hoy el esfuerzo que ha hecho las universidades colombianas, públicas y privadas, por garantizar también el derecho a la educación superior es patente. Y por eso yo quiero felicitar a SCUT. Tuve la oportunidad de acompañar al doctor Bernardo en la Junta Nacional de SCUT, donde están los rectores que representan a todos los otros rectores, y contarles que el deporte es la mejor herramienta que hay. Está descrito así en el mundo, es la mejor herramienta que hay para motivar a los jóvenes, a los niños. Tal vez algunos asistan o se levanten para ir al colegio con la sola ilusión del partido de interclases. Tal vez esa sea la mayor motivación, por lo menos esa era la mía. La mía, yo dormía con un balón debajo de mi cama y cuando me despertaban no me motivaba posiblemente el examen que tenía de matemáticas. Tal vez ese tarde me trastornaba, me daba miedo, estrés. Pero yo me aguantaba eso porque a las 10:30 en el recreo, pues yo tenía mi equipo, que era el partido de voleibol en interclases. Y tal vez algunas personas decían que yo no era el mejor del salón, y decían, no, este no es deportista. Pero izaba bandera cuando quedábamos campeones. Compartía con Pablo Restrepo, uno de los mejores nadadores de Colombia. Él izaba más banderas que yo jugaba un deporte de conjunto, que no era tan fácil resaltar, pero después cuando nos graduamos y hoy 30 años después que voy a las reuniones de egresados, primero entro a la reunión y uy, me equivoqué, estos amiguitos no pueden ser los compañeros míos, los que nunca hicieron deporte, los mejores en matemáticas, los no viejitos como abuelitos. No digo que yo me vea muy joven, no, pero yo sí creo que hay una diferencia. Hubo una diferencia en mi formación, una diferencia grande en que lo que aprendí de joven, frente al cuidado de lo físico, frente al cuidado de mi cuerpo, hoy veo los resultados. Y hay que empezar desde muy pequeños, a que efectivamente el movimiento y el deporte sea la diferencia. Porque es la diferencia de preferir en la universidad ir a la taberna, que están cerca, en Colombia, muy cerca, desgraciadamente muy cerca, o ir a la cancha. La diferencia es muy difícil hacerla ya en el primer semestre o en el segundo. Cuando uno va a las universidades y posiblemente la cartelera más importante es celebremos el primer parcial en el primer semestre y lo celebramos con la ida a la taberna. La diferencia entre escoger la rumba o escoger otro tipo de actividades se tiene que crear desde abajo. Por eso este programa Supérate lo que busca es garantizar ese derecho a esos niños de que tengan la opción, cuando se deben formar en hábitos de vida saludable, que tengan la opción indiferente de raza, sexo y situación socioeconómica. Lo que busca el programa Supérate es llegar a esos municipios que tal vez nunca han tenido la oportunidad, o a esos colegios que tal vez nunca el rector les ha dicho ni se pongan con la tarea de intercolegiados que no tenemos para comprar uniformes. Lo que busca el programa Supérate es garantizar a esos niños que también tienen la posibilidad de inscribirse
Fue increíble lo que pasó hoy en Colombia. Con el trabajo de los institutos departamentales, de los institutos municipales, se inscribieron 254.000 personas, entre niños desde 7 años hasta jóvenes de 18, en 7 deportes. El mayor deporte que inscribió fue fútbol sala, que me alegra mucho que esté en el programa de ASCUD, porque es un deporte que es fácil de practicar, pero sobre todo no se puede ser campeón uno solo, sino que es un deporte de conjunto que lleva a que la gente tenga que integrar. El segundo deporte que se inscribió fue fútbol, más o menos fútbol sala inscribieron 80.000 jóvenes en Colombia. En fútbol se inscribieron más o menos 45.000, en baloncesto 35.000, en voleibol 22.000. Y hacía 8 días había ido el presidente de la amiga, ayúdenme a fomentar el voleibol en Colombia. Y yo le dije, pero ayuden ustedes a que lo que ayudamos a fomentar nosotros no se pierda, que los clubes universitarios existan, que efectivamente las ligas la formen los clubes escolares. Ese es el sistema que queremos y necesitamos. Necesitamos un sistema donde lo académico, o sea, los colegios formen los clubes más fuertes de las ligas de los departamentos, que las universidades sean los clubes más fuertes del deporte para poder progresar, porque si no, entonces estamos en un paralelismo que no le conviene a un sistema donde nosotros tenemos unos recursos que son finitos. Entonces yo sí quiero como dejar esta reflexión del esfuerzo que hace ASCUD, el esfuerzo que hace ASCUD Deportes por organizar un evento deportivo que congregue a la comunidad universitaria. Lo felicito por el objetivo de los Juegos. Ese es el objetivo, no lo vayan a mover de ni un dedo. Queda difícil para mí también como organizadora de los Juegos Nacionales que sea el evento nacional más importante. Ojalá competiremos para que sean y ayudaremos para que los eventos deportivos sean los mejores. Pero hay que motivar a la comunidad universitaria, hay que romper el esquema de que los que hacemos deporte, los que hicimos deporte, los que hacen deporte son los que están en la universidad de paso. Es la oportunidad de ser los líderes deportivos, los líderes académicos, ser el ejemplo para los jóvenes, ser la línea distinta. Tomarse una cervecita no es malo, esa está muy agradable, pero tomársela todos los días y a las 10 de la mañana, como cuando uno pasa por algunas tabernas cercanas a la universidad, da pesar. Y contra eso la herramienta es las actividades deportivas. Y todos los programas que las universidades realicen frente a esto cuentan siempre con el apoyo de Coldeportes. Coldeportes no es un gran patrocinador de los universitarios, las universidades han hecho un esfuerzo muy grande que reconocemos, apoyaremos y buscaremos cada vez más estar más cercanos y poder vincular desde todo punto de vista nuestras capacidades para que los Juegos Universitarios de Colombia cada vez sean más grandes y que los deportistas colombianos hoy que se destacan a nivel mundial en los Juegos Olímpicos cada vez estén más formados, que sean más profesionales. Si uno mira los deportistas que hoy alcanzaron los resultados que todos conocemos, cada vez más no son los deportistas que salen de un proceso de un esfuerzo personal, cada vez más salen de un esfuerzo de una institución, cada vez salen más de un esfuerzo institucional y cada vez son más formados. Hace unos años un entrenador, no voy a decir de qué deporte, me decía: lástima que nuestros deportistas no tengan una mayor formación intelectual. Lástima que nuestros deportistas no tengan una mayor formación personal, porque si no, no serían de bronce, sino de oro. Yo creo que eso es verdad. Y ahí la Universidad Colombiana ha hecho un esfuerzo, y ahí la Universidad Colombiana seguirá acompañándonos, y yo creo que vamos a seguir llegando más lejos. Estamos en las oportunidades de los países de desarrollo. Hoy somos el futuro. ¿Quién iba a pensar que los europeos nos iban a mirar hoy como el futuro? Es increíble lo que ha pasado en el mundo, pero como tenemos los recursos, pero sobre todo tenemos la resistencia a que cuando las cosas no salen bien volvemos a insistir, que es muy difícil, que tengan otras sociedades, otras comunidades que siempre han hecho el ensayo y error y han desechado lo que les falla. Nosotros hemos sido persistentes